Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy les damos la bienvenida al debate número 55, Líderes Políticos Nacionales. Bueno, para iniciar, vamos a pedir a todos los grupos que tengan 3 minutos para presentar a su líder. Vamos a empezar con el grupo de Mamen Saavedra, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, nuestro grupo va a defender a lo que es Mamen Saavedra, pero más que defender, vamos a exponer un caso de madurez política. En el caso de Mamen Saavedra, que es el actual alcalde de Santa Cruz, para entender, básicamente, hay que desechar el mito de lo que es improvisado. Él ha operado desde la fuente pública y estructural como concejal los últimos 5 años y no es un aparecido, es un líder que analizó el municipio desde adentro. Sostenemos que Mamen es el ejemplo perfecto de un líder situacional y que sabe delegar, a diferencia de otros políticos que quieren controlarlo todo. Él actúa como un arquitecto de equipos técnicos. Si quiere ser un buen alcalde, debe ser un buen concejal. Esto es coherencia, básicamente, la alineación total entre lo que el líder es y lo que el cargo exige. Es la muestra del paso del liderazgo individual a uno estructural. También agregando de lo de Mamen Saavedra, su liderazgo es carismático, lo que logra conectar emocionalmente por parte de la población, que es algo conocido, y también que llega a ser mediático porque su impacto genera en la multitud y además genera su capacidad del debate público. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra al grupo de Rodrigo Paz. Buenas tardes, hoy queremos hablar sobre Rodrigo Paz Pereira y por qué consideramos como grupo que representa un liderazgo político diferente dentro de Bolivia. Actualmente vivimos en un contexto donde muchas veces la política se basa más en peleas, confrontaciones, divisiones que en propuestas o soluciones reales para el país. Y justamente ahí es donde creemos que Rodrigo Paz marca una diferencia. Porque desde que entró a la presidencia proyecta una imagen de liderazgo más tranquila, más enfocada en el diálogo y en construir acuerdos en vez de generar más conflicto. A lo largo de su carrera política, cuando por ejemplo igual fue alcalde en Tarija, mostró experiencia en administración pública y desarrollo regional, impulsando proyectos urbanos y buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Más allá de estar de acuerdo o no con todas sus decisiones, creemos que es importante reconocer que tiene experiencia de gestión real y una visión más técnica y moderada de la política. Además, algo que destacamos es que él intenta transmitir una idea de estabilidad y renovación. En lugar de basar su liderazgo en el enfrentamiento constante, él apuesta más por el diálogo democrático y por una visión de país menos polarizada. Por estas razones, como grupo consideramos que Rodrigo Paz representa un liderazgo político que busca unir más que dividir, priorizando el desarrollo y una visión de futuro para Bolivia. Ahora, para profundizar un poco más, le paso la palabra a mi compañero Yamil. Lo que también consideramos importante resaltar es que Rodrigo Paz representa una generación política que intenta adaptarse a los nuevos desafíos que enfrenta Bolivia. Hoy el país no solamente necesita líderes que sepan hacer política, sino también líderes capaces de gestionar crisis económicas, traer inversión, generar empleo y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En este sentido, Rodrigo Paz ha tratado de posicionarse como una figura que apuesta por el desarrollo, la modernización, la planificación a largo plazo, especialmente en temas relacionados en economía, descentralización y fortalecimiento regional. Sus discursos suelen enfocarse más en propuestas concretas y menos en discursos radicales o confrontacionales, algo que muchos ciudadanos resaltan necesario en un contexto de tanta polarización política. Además, creemos que su liderazgo transmite una idea importante, que es posible hacer política sin caer constantemente en ataques personales o divisiones. Y aunque ningún líder es perfecto, valoramos que busque generar consensos y abrir espacios de diálogo entre distintos sectores del país. Por eso consideramos que Rodrigo Paz no solo representa experiencia política, sino también una alternativa de liderazgo más moderada, orientada al desarrollo y a la construcción de una Bolivia más estable y unida. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, vamos a dar la palabra al grupo de Evo Morales. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Evo Morales
quien creemos que fue uno de los mejores presidentes de Bolivia. Como base podemos poner por favor la evidencia número 7. Quiero ser presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia. Durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, la economía fue estable. Éramos el país con mayor crecimiento económico en la región. Se pagó el doble aguinaldo, el dólar no subió y no faltó. Tampoco había escasez de combustible, bajaron los índices de pobreza y desempleo. Se mejoró los salarios y creció la clase media. Se creó los bonos para niños, adultos mayores, madres y estudiantes, como una justa redistribución de la riqueza. Fuera de todo eso, Evo Morales es un caso complejo y fascinante, con características que experimentan tanto sus grandes logros como las críticas que recibió. Se puede definir como un liderazgo carismático, la corte popular y sindical, como fuerte componente identitario y el estilo que marcamente verticalista. Fue líder sindical de base, horizontal en su origen y vertical en su ejercicio. Carismático e identitario, líder del pueblo original, el verdadero pueblo, símbolo de la descolonización. Centralista y verticalista, al hermano presidente, decisiones unipersonales que transformaron el país como las nacionalizaciones, controles de partidos como el partido más grande de Bolivia, el MAS-PSP, y la reelección indefinida para poder construir este país a un rumbo mejor. Pragmático y economista de facto, queriendo mantener la estabilidad de este país, y administrador del boom, con muchos aciertos en el precio de las materias primas como gas, litio, soya, y liderazgo se volvió más efectivo en resultados como crecimiento, pobrezas y reservas, y no a la retórica marxista. Líder geopolítico antiimperialista, liderando el eje del sur, y el líder de la hoja de coca, la hoja sagrada, la cual nos convierte identitarios de nuestra propia tierra. Líder en el siglo XXI, muy efectivo en lo social y económico. Durante una década de bonanza, un gran líder para sus seguidores, líder autoritario y polarizante de detractores. Muchas gracias a cada uno de los equipos. Damos por iniciado el debate, por lo cual cada equipo cuenta con 1 minuto y medio para sus intervenciones. Vamos a empezar cediendo la palabra a Eveluz, por favor. Bueno, quisiera hablar sobre Rodrigo Paz. Considero que uno de los casos más emblemáticos de su gestión es el puente 4 de julio, más conocido como el puente millonario. Fue una de las obras más caras de Tarija, con un costo superior a los 70 millones de bolivianos, y aún así terminó siendo criticada por su baja utilidad real y presuntas irregularidades en contratación y ejecución. Hoy el proyecto sigue siendo usado como ejemplo de despilfarro público, incluso existen procesos judiciales vinculados a esta obra por posibles contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Entonces le pregunto al grupo, ¿por qué se invirtieron más de 70 millones en una obra cuya utilidad fue tan cuestionada? Ángela, por favor, tiene la palabra. Gracias, yo quería hablar acerca de Evo Morales, y es que como si es que ha sido un buen líder, ha dejado, digamos, en un déficit fiscal tan fuerte, con semejantes dudas, porque ha terminado escapando del país y es que no tenía nada de ocultar, como un líder transparente y eso prácticamente. Ok, muchas gracias. Ahora Ubaldo, por favor. Muchas gracias. Solicito al equipo técnico si pueden poner por favor la evidencia número 4 del equipo de Mamen Saavedra. Básicamente es un video que muestra en TikTok que Mamen Saavedra, instantes de haber asumido el cargo de alcalde en Santa Cruz, ya había empezado con obras de bacheo en lugares de importante tránsito en la ciudad. En esta zona que, como comentábamos con Gustavo, es una de las zonas más afectadas por el mal estado de la vía. ¿La tenemos a Sofía? Así es, sí, nosotros continuamos aquí mostrándole todos los trabajos que se están realizando en el cuarto anillo de la avenida San Martín, como les estábamos mencionando. Hay bastante tráfico a esta hora y justamente las autoridades han informado. Muchas gracias, pueden cortar la evidencia. Como podemos ver, es una práctica del alcalde recién asumido en el cargo que quisiéramos tener nosotros aquí en la ciudad de La Paz.
¿Quién de nosotros aquí que tenga un vehículo motorizado no ha tenido que jugar Mario Kart esquivando baches dentro de la ciudad? Entonces es una práctica que quisiéramos tener nosotros en el alcalde aquí en la ciudad de La Paz. Entonces es un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Perfecto, le cedemos la palabra a Luis. Respondiendo a la situación de Ángela con respecto a por qué Evo Morales salió escapando del país, nos podemos tener que poner en el contexto del 2019 en cuanto al golpe de Estado que vivió el presidente Evo Morales a causa del general Calimán, que le sugirió la renuncia. Tomando en cuenta estos factores, cuando nosotros hablamos del movimiento al socialismo, no hablamos de 20 años de construcción, sino hablamos de 14 de engrandecimiento, gracias a al correcto manejo que realizó el hermano expresidente Evo Morales. Entonces, yo igual, replanteo hacia el equipo de... Tengo otra pregunta hacia el equipo de Mamen Saavedra, de por qué Mamen Saavedra paraba en las calles si su rol principal era tener que estar en el consejo. Muchas veces es criticado por esto y no tiene coherencia el hecho de haber ganado el voto a base de lo popular y a base de amenazas en cuanto al trabajo original que se tiene que realizar como trabajo de concejal. Muchas gracias. Le damos la palabra a Maya, por favor. Sí, es más para el grupo de Evo Morales, además de que diciendo de que su liderazgo fue excesivamente personalista, además concentrando mucho poder alrededor de su figura, y que además se generó una fuerte como problema de la política y social en Bolivia. Por eso el equipo técnico puede poner la evidencia número 7, por favor, donde se explica más de este tema de manera más amplia. Este fue el mejor presidente de Bolivia, y también el peor. Te hablo de Evo Morales Ayma, y hoy te explico cómo pasó de ser un símbolo de esperanza a una gran decepción. Evo fue el primer presidente indígena del país. Nacionalizó los hidrocarburos, aumentó las reservas, redujo la pobreza extrema del 38% al 15%, y la clase media creció como nunca. El salario mínimo subió de 440 a más de 2.100 bolivianos, creo. Perfecto, tiene la palabra Yamil. Bueno, muy buenas tardes. Esto es una pregunta para el grupo de Evo Morales. ¿Cómo puede considerarse exitoso el liderazgo de Evo Morales cuando durante su gestión crecieron las críticas nacionales e internacionales sobre el control del narcotráfico y cultivos excedentarios de coca? Bueno, muchas gracias. Damos la palabra a Rodrigo, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, eso es para refutar una idea sobre Evo Morales. Bueno, primero respondiendo a lo que nos dijo sobre Mamen Saavedra, el rol de un concejal no es únicamente estar en una oficina y levantar la mano en las sesiones. Básicamente es fiscalizar, y si quieres ver evidencias puedes entrar a su TikTok. Básicamente, ahora para refutar un argumento que tenía sobre Evo Morales, claro, no hay que olvidar que había bonanza y demás. Sin embargo, ¿se puede poner la evidencia número 3, por favor? Sí tuvo crecimiento y poder político, pero justamente ahí está el problema, todo terminó dependiendo de él. ¿Evo Morales lo decepcionó, Andrónico? En gran parte sí. Cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, él dice, los jóvenes tienen derecho a proyectarse. Bueno, pues nos proyectamos. El expresidente Evo te apoya con todo, para dirigente, nacional, departamental, municipal, te apoya con todo para ser alcalde, concejal, asambleísta, gobernador, diputado, senador. Pero para presidente, a ver, eso es mío. Eso nadie toca, eso es un espacio como que derecho adquirido. Entonces yo lo he visto así, ¿no? Lo he visto así, lamentablemente. Intenté desde un inicio, si usted ve, Jimena, mis declaraciones 2021-22, yo salía con mucha vehemencia. No estoy de acuerdo que ataquen con todo y con nada al gobierno del presidente Lucho Arce. Entonces, Ángela. Yo quería responder justamente la cuestión del puente del 4 de julio. Este no ha sido un proyecto que ha empezado únicamente en la gestión de Rodrigo Paz.
ni todos los problemas que tuvieran nacido ahí, sino era una obra que ya se venía arrastrando conflictos técnicos, administrativos y financieros desde anteriores gobiernos municipales. Y él ha sido la que ríe en un momento donde Tarija ya enfrentaba una fuerte revolución y crisis por hidrocarburos, donde complicaba todavía más el coordinar proyectos grandes de infraestructura, ¿no? Por lo que sabemos, Rodrigo Paz, así como la evidencia, él también toma la evidencia, la última evidencia de Rodrigo Paz, por favor. A partir del 8 de noviembre, inglés gratuito para todos los chicos en Bolivia. Tienen que saber comunicarse con el mundo, tienen que entender lo que pasa afuera. Está bien el castellano, está bien nuestras lenguas originarias, pero también tienen que aprender inglés gratuito para todos los chicos en la patria. Tienen que saber cómo el mundo funciona, y el mundo, una de sus lenguas principales de funcionamiento es el inglés. Justamente se demuestra que él termina con las obras no finalizadas de los anteriores gobiernos. Muchas gracias. Quiero responder para Evo Morales con respecto al tema de discriminación. Yo creo que reducir Evo Morales no era mucho el hecho que llegó al poder, siendo respaldado por movimientos indígenas y sociales que históricamente han sido excluidos. Bolivia ya tenía divisiones profundas mucho antes de él, solo que durante su gobierno esos sectores al final tuvieron representación política. Y bueno, sobre su persecución política a la oposición, también hubo persecución contra miembros además así que la polarización fue de ambos lados, yo creo. Y también criticar las canchas y obras es fácil, pero para muchas comunidades recibieron oportunidades y pensiones, muchos servicios básicos. Y bueno, para finalizar, es que la nueva constitución fue aprobada por el popular, no solo impuesta, y esto amplió derechos sociales dignos para gran parte de la población. Yo tenía una pregunta para el grupo de Evo Morales, y es si Evo Morales defendía tanto la democracia, ¿por qué ignoró los resultados del referéndum que rechazó su reelección indefinida? Muchas gracias. Tiene la palabra, por favor, Waldo. Muchas gracias. Para empezar, solicito al equipo técnico, por favor, si pueden poner la evidencia número 4 del equipo de Mamen Saavedra, del segundo 0 hasta el segundo 10. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué necesita? ¿Usted es David? No, no soy David. Vamos a tener una reunioncita. Ya, necesito hablar con él sobre un chofer de ambulancia. Ya. Ahorita está ocupadito el licenciado, pero si puede solicitarnos... ¿Él es el licenciado? Por conducto regular. No, necesito hablar con usted, señor. Pero ahora estamos ocupados. ¿Me puede dar campo? Podemos ver a Mamen Saavedra en su época de concejal denunciando un hecho de corrupción, por lo cual refutando la acusación que nos hizo el grupo de Evo Morales de que en lugar de estar atendiendo labores del consejo, él estaba en la calle denunciando hechos públicos. No estamos de acuerdo de que Mamen Saavedra, el hecho de que Mamen Saavedra haya estado en la calle denunciando estos hechos haya sido una debilidad, sino al contrario, eso demuestra que él entendía su rol como concejal de forma activa y no pasiva, ya que mientras muchos funcionarios limitan su trabajo a estar en la oficina, él decidió salir a la calle y verificar y exponer todos estos hechos de corrupción de manera directa. Y además, si comparamos resultados, su labor ha sido mucho más útil para el municipio de Santa Cruz que a la que han hecho todos los demás funcionarios y concejales ociosos y corruptos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Víctor, por favor. Sí, solicito por favor al equipo técnico mostrar la evidencia número 5 del equipo de Rodrigo Paz, por favor. En esta noticia podemos ver un informe que ha sido recibido al Consejo Municipal de la Fiscalía sobre justamente el puente 4 de julio, en el que se determina oficialmente que no ha existido lesividad para el Estado Plurinacional de Bolivia. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Eveluz. Quiero añadir otro punto en contra de Rodrigo Paz. Dicen que el puente millonario no fue en gestión de Rodrigo Paz, sino que simplemente lo terminó. ¿Qué pueden decir acerca del proyecto de Ciudad Inteligente en Tarija, impulsado durante su gestión como alcalde entre el 2015 y 2020?
Esta fue una inversión de más de 53 millones de bolivianos destinada a seguridad con más de 300 cámaras. Y bueno, el plan de este proyecto era implementar tecnología para mejorar la seguridad ciudadana, la vigilancia en Tarija, pero dio muchas fallas operativas, ya que informes señalan que un porcentaje importante de estas cámaras no funcionan correctamente y no se completó la instalación prometida. Muchas gracias. Damos la palabra a Cris, por favor. Gracias. Es para dar igual acerca de estar involucrado. Yo creo que involucrar a González con tráfico solo por el movimiento comunero es más que un ataque político que una cosa ocupada. Y lógico que en Bolivia tiene lo tradicional, algo que es Chile. Ya durante su gobierno se aplicó un método de control social para regular los objetivos en vez de realizar el país. Además, nunca hubo una condena internacional directa contra Evo por el narcotráfico, y así que hay que afirmar que sin esas responsabilidades se simplificar un tema más complejo. Muchas gracias. Por favor, tiene la palabra Rodrigo. Ok, muchas gracias. Bueno, era una pregunta para Rodrigo Paz. Claro, no hay que separar lo que, bueno, deberíamos separar en realidad lo que es su rol como presidente y su rol como alcalde, porque se pueden poner el equipo técnico la evidencia número 10 del equipo de Mamen Saavedra. Básicamente es un artículo que te muestra las acusaciones que ha tenido durante su rol como alcalde de Tarija. Por ejemplo, había un proyecto que era Ciudad Inteligente y básicamente se denuncia el sobreprecio y millones de dólares invertidos que nunca han podido ser aclarecidos. Entonces, la pregunta es si un líder habla de lo que es coherencia, ¿por qué su rol es diferente tanto de alcalde como ahora presidente? A continuación, la palabra, por favor, a Yamil. Muy bien, gracias. Esto va a dar una pregunta para el grupo de Mamen Saavedra. ¿No existe el riesgo de convertir la política en espectáculo cuando el liderazgo se basa demasiado en redes sociales y confrontación pública? Gracias. Luis Yapur tiene la palabra. Por favor, si pudieran poner la evidencia número 4. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesan los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas. México es un país libre, independiente y soberano. Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Como ustedes pueden ver, Evo Morales ha sido fiel defensor de la democracia. En cuanto a lo que pasó el año del referéndum, podemos ver que Evo Morales contaba con 2 gestiones iniciales, pues él, por derecho, necesitaba gobernar 2 gestiones más para poder consolidar sus 2 gestiones, tal cual marca la Constitución Política del Estado. Evo Morales, como ustedes saben, ha sido la persona que más votos ha podido acaparar en la historia de Bolivia. Ha tenido un 66%, más de los 2 tercios que se necesitan en la Asamblea Legislativa para poder tener obras para bien y especialmente más aliadas con la gente pobre, que es la que más lo necesita. Muchas gracias. Tiene la palabra, por favor, Silvana. A su vez quería enfatizar también el liderazgo político de Evo Morales con el programa Yo Sí Puedo. Para ello me podrían colocar por favor la evidencia número 1 del grupo de Evo Morales. Si bien este programa fue una campaña de alfabetización impulsada durante el gobierno de Evo Morales con el objetivo de reducir el analfabetismo en Bolivia, especialmente en sectores rurales e indígenas que históricamente habían tenido menos acceso a la educación. El programa utilizaba una metodología audiovisual y clases comunitarias para enseñar a leer y escribir a personas adultas. Y gracias a esta iniciativa, miles de personas pudieron acceder por primera vez a la educación básica, mejorando sus oportunidades laborales, sociales y personales.
En el 2008, Bolivia fue declarada territorio libre de analfabetismo bajo parámetros de la UNESCO, lo que representó justamente un reconocimiento internacional importante para el país. Muchas gracias. Damos la palabra a Steph, por favor. Sí, quiero volver a tocar el tema sobre el puente 4 de julio, que hicieron una pregunta y quiero aclarar un poco. Y bueno, critican más que nada el puente porque ha costado caro, pero ningún país como que ninguna ciudad se ha atrevido a desarrollar, algún proyecto de una manera más grande como lo ha hecho Rodrigo Paz. Así que se podría decir que los líderes mediocres hacen obras para fotos y los líderes con visión como Rodrigo Paz pueden construir una infraestructura que se podría decir que sirve para el futuro. Él ha tenido el valor de poder apostar por modernizar Tarija, mientras que otros solo saben criticar y después de que la obra ya existe, hablan de procesos y, si dicen que hay un tema de problema, por favor muéstrenme una sentencia, no un artículo, no rumores políticos. Y se supone que en la democracia y también en el liderazgo se tiene que debatir con pruebas, no con un artículo. Así que, por favor, muéstrame la sentencia ahorita. Muchas gracias. Tiene la palabra Belén. Bueno, yo quería refutar una idea que hicieron en contra de Mamen, ya que hacer visible la política no significa convertirla en un espectáculo, sino que significa acercarla a la gente y lograr que los ciudadanos presten atención a los problemas que antes muchos políticos solían ignorar. Gracias. Yamil, por favor. Muy bien, como grupo cuestionamos el liderazgo de Evo Morales, pues claro, no solo nosotros, seguramente el resto. La democracia significa respetar únicamente las elecciones y también respetar la voluntad del pueblo. Pero cuando respecto al gobierno de Morales, esto no era cuando no favorecía al gobierno. Gracias. Por favor, turno de John. Bueno, no cabe duda que mi líder es bastante polémico, Evo Morales, pero no podemos negar que es un caso de éxito político porque ha ganado 4 elecciones seguidas con entre el 58 y el 60% de todo nuestro país. Pues más que ser un líder, ha sabido escuchar a sus sindicatos y poderlos liderar para posteriormente ser representados. Con él vivimos una época bastante tranquila. No podríamos decir lo mismo con el presidente actual, Rodrigo Paz, ya que a pesar de que ha quitado la subvención, tenemos la peor gasolina y no tenemos diésel. Y también cabe mencionar que durante la elección de este presidente, Rodrigo Paz, en Tarija ha tenido el peor número, literalmente ha perdido en el departamento donde era electo. Y pues, bueno. Muchas gracias. Eric, por favor, tiene la palabra. Yo quisiera mostrar la evidencia de Rodrigo Paz. La evidencia, por favor, número 4. ¡Que renuncie Zapata! ¡Tantos muertos que deja Bolivia! ¡Que renuncie! ¡Camacho! ¡Fascista! ¡Fuera de Bolivia! Sí, nunca, no estaban no había sesión, no había no había quórum suficiente para... la Constitución bien claro dice, en la Cámara de Senadores tiene que haber... eso es nuestro pedido como provincia Camacho y nunca vamos a hacerlo. Bueno, como podemos ver aquí, Evo se proclama mucho de la analfabetización y que lo ha reducido, pero en este video se ve claramente que todas las organizaciones sociales a las que él está apoyando, ninguna puede defender un argumento de manera clara. Gracias. Tiene la palabra, por favor, Eveluz. Bueno, respondiendo a Juliana, dice que no hay pruebas. ¿Qué puedes decir sobre las promesas exageradas sobre los hospitales? Ya que Rodrigo Paz afirmó públicamente haber construido 9 hospitales durante su gestión. Sin embargo, verificaciones posteriores mostraron que esa afirmación era totalmente engañosa, ya que simplemente se entregó un hospital de segundo nivel y el resto simplemente eran centros de salud. Entonces, esto pone en duda todo y tendría algunas preguntas para el grupo.
¿Por qué se presentó centros de salud como si fueran hospitales? Y un líder público debería exagerar resultados de gestión. Y por último, ¿qué otros datos de su administración podrían estar inflados? Muchas gracias. Tiene la palabra Steph, por favor. Sí, yo tengo una pregunta para el grupo de Evo Morales y ellos estaban hablando del liderazgo y la defensa del pueblo, pero mi pregunta va a la siguiente. Cuando él ha guardado silencio o ha minimizado denuncias extremadamente graves relacionadas con menores, violencia hacia las mujeres, y mi pregunta aquí ¿es un verdadero líder? Porque se supone que un verdadero líder protege la dignidad y la vida humana antes del poder político o la presión sindical que pueda tener. Entonces, otra pregunta que tengo es, ¿vale más para Evo Morales la ética y la protección de las mujeres o mantener el respaldo de sus sindicatos? Muchas gracias. Maya, por favor. Ok, refutando al equipo que nos dijo de los hospitales de Evo Morales, ¿desde cuándo yo quisiera saber que canchas son mucho más importantes que hospitales? Especialmente porque los hospitales se sabe que en estos pueblos son mucho más, además estas canchas permanecían cerradas o no estaban concluidas. Y además, diciendo igual al grupo de Evo Morales, con su programa de Yo Sí Puedo, que hoy ayudó a reducir el analfabetismo, pero se tenía y se cuestionaba mucho la sostenibilidad del programa a largo plazo. Además de que Bolivia sigue enfrentando un problema estructural, teniendo en cuenta que toda la parte de Evo Morales duró más de 10 años y entonces sigue habiendo desigualdad en acceso, limitación en infraestructura y formación docente. Muchas gracias. Silvana tiene la palabra. Sí, quería responder sobre las elecciones que dicen que no fueron respetadas. Si bien las elecciones del 2019 es importante hablar con datos y no solo con acusaciones políticas, según la Organización de los Estados Americanos, inicialmente expresó preocupaciones sobre irregularidades en el proceso electoral. Sin embargo, posteriormente, varios estudios académicos internacionales cuestionaron que existía evidencia estadística definitiva de este caso. Por ejemplo, investigadores del MIT y especialistas en análisis electoral señalaron que el cambio en la tendencia de votos podía explicarse por las actas rurales, donde Evo Morales tenía mucho apoyo y que llegaba más tarde del conteo oficial, y además Evo Morales propuso públicamente realizar nuevas elecciones y renovar completamente el Tribunal Supremo Electoral en noviembre del 2019. Es decir, sí existió una propuesta para resolver la crisis mediante otro proceso democrático. Gracias. Yamil, por favor. Muy bien, esto va para el grupo de Evo Morales. Ellos mencionan que defiende al pueblo. Un verdadero líder democrático no solo representa a quienes lo apoyan, también debe respetar a quienes piensan diferente y evitar la polarización que al día de hoy lo sigue haciendo. Gracias. Gracias. Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias. Complementando con lo que acaba de decir mi compañero, es una acusación para el grupo de Evo. En el video que mostraron, básicamente Evo Morales habla de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos defiende Evo Morales? Si pueden poner por favor la evidencia 11 y 12 del grupo de Mamen. Básicamente, ¿qué pueden decir sobre el caso de los esposos Andrades que fueron matados, asesinados en el Chapare? Y adicionalmente, un líder básicamente tiene que ver más allá de la ideología. ¿Qué pueden decir sobre, si bien ha habido crecimiento económico, también se han cortado mercados? Por ejemplo, el acuerdo de la ATPDA que cerró el mercado estadounidense y básicamente nos trajo pérdidas económicas grandes. Muchas gracias. Luis, por favor. Si podrían poner por favor la evidencia número 2 del grupo Evo Morales. Pues llegamos acá, en este día histórico, un día importante, para cumplir con el sentimiento, con el planteamiento del pueblo boliviano, que es la nacionalización de los recursos naturales, los hidrocarburos. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Podemos ver en este video, querida Stephanie, querías pruebas reales de qué está haciendo Evo Morales, qué ha hecho Evo Morales por este país, y puedes ver aquí no puentes que básicamente tienen entrada y no tienen salidas, mástiles en cuales sus banderas cuestan 250.000 bolivianos porque son de telas traídas desde Europa, y
y ese dinero podría ser mejor usado para varios proyectos de comunidades cercanas, ya sea como Yesera, San Jacinto y demás, que necesitan más ayuda y necesitan poder entrar más a fondo. También denunciarles por el caso de hablar desde el privilegio en cuanto a los videos que ya habían mostrado. No me parece justo que pongamos a nuestra gente ridiculizada en estos aspectos. Y también a toda la oligarquía de Santa Cruz en cuanto a cómo sus comentarios discriminadores afectan y apoyan al separatismo de este país. Pues lo que Evo Morales trató de hacer es construir este país para tener condiciones más dignas, condiciones en cual podamos vivir igual con el plan de viviendas, el plan de educación y todos los años de bonanza que hemos vivido con Evo Morales. Gracias. Muchas gracias. Belén tiene la palabra. Para Evo Morales, él convirtió su identidad indígena en una herramienta política para descalificar críticas, como si cuestionar su gobierno fuera automáticamente estar en contra de los pueblos indígenas. Entonces les pregunto, ¿criticar a Evo Morales significa automáticamente discriminar a los pueblos indígenas, ya que un presidente debe gobernar para todos los bolivianos o solo para ciertos sectores? Muchas gracias. Ángela, por favor. Sí, yo quería responder a prácticamente la acusación de APAS, o sea, que si iban a atacar a APAS por presuntas irregularidades municipales, pues entonces tienen que aceptar discutir el uso de recursos durante casi 20 años y más. Además, no existen pruebas contundentes de que se haya dinerado, digamos, ilícitamente por todos estos proyectos. Y finalmente, si es que Tarija ha quedado prácticamente dividida ya, pero pasa perdido por más o menos 2.000 votos, y eso es que no aprueba un rechazo masivo, sino es que ha ganado en varias provincias del departamento, y al final de todo no se ha concentrado regionalmente, sino se ha concentrado en una campaña a nivel país, y lo ha logrado. Muchas gracias. Víctor, por favor. Gracias. Como hemos escuchado en una de las intervenciones, el equipo de Evo Morales hace responsable totalmente a Rodrigo Paz por la crisis de combustibles, la caída de producción del gas, la dependencia de importaciones. Pero también tenemos que preguntarnos quién ha gobernado el país durante 14 años, cuando todavía existían ingresos históricos por hidrocarburos. Evo Morales ha tenido uno de los periodos de mayor bonanza económica en Bolivia gracias al gas, pero aún así no ha logrado transformar estructuralmente el sistema energético ni garantizar sostenibilidad a largo plazo. Entonces, más que responsabilizar únicamente al gobierno actual de Rodrigo Paz, le pregunto al equipo cómo justifican que tantos años de mandato de Evo Morales hayan dejado un sistema energético tan vulnerable y debilitado. Gracias. Gracias. Luis tiene la palabra. Gracias. Bueno, respondiendo un poco a las acusaciones por parte del equipo de Rodrigo Paz, tenemos que tener en cuenta que hay una brecha muy grande, que vienen a ser un año de una golpe de estado de facto y 5 años en cual no se reconoció la campaña y no se reconoció al hermano Evo como verdaderamente tiene que ser reconocido. En este sentido es que hago un poco a llamado para que puedan interiorizarse un poco más de cómo 5 años Bolivia no ha vivido exploraciones, cómo en un año han habido tantos comentarios discriminatorios hacia toda la gente que estaba apoyando a nuestros sectores, y Rodrigo Paz lo único que ha hecho fue ganar las elecciones, renunciar a la alcaldía de Tarija, dejar a Picalema como alcalde y venir a La Paz, para básicamente salir a todos los pueblos de su campaña. Es lo mismo que Mamen Saavedra. Lo único que se han encargado es de hacer campaña en 5 años de gestión, en vez de hacer la verdadera gestión que tienen que hacer un senador y un concejal. Es por eso de que muchos cuestionan a Evo de todo lo que ha hecho, pero tenemos que tomar en cuenta los 6 años de ausencia que ha tenido Evo, de lo que ha tenido que salir porque su vida corría peligro. Pero si podemos poner, después para poner una evidencia, vamos a poder mostrar cómo el cariño sigue a Evo, cómo sigue firme el compromiso y cómo el instrumento político social sigue de pie para poder construir Bolivia, ahora con la alcaldía de Cochabamba. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo tiene la palabra, por favor. Refutar a mi compañero. Qué cariño
representa Evo Morales, el de aquellas personas que ahorita mismo se encuentran en el Chapare, que está catalogado como una de las peores zonas para viajar por Estados Unidos. Y bueno, voy a usar este resto de minuto para abocar por mi líder, que es Mamen Saavedra. Si pueden poner la evidencia número 2. Lo que representa un líder es coherencia y conexión con la gente. Como pueden ver en este TikTok, que es básicamente minutos, días antes de la elección, él realmente conecta con la ciudadanía. No simplemente ha hecho una campaña durante 5 años. Y con la cinta de alcalde. Llévalo para tu campaña, que te ayude, que funcione. Ya. Va a estar en la oficina. Ahí. Ahora mostrárselo a todo el mundo si querés. Súper. Es esa coherencia que él tiene y él representa, no como Evo Morales, que vive encerrado y no representa a nadie más que a unos cuantos. Gracias. Tienes la palabra, Yamil. Muy bien, mientras algunos liderazgos se sostienen en confrontación política, Rodrigo Paz propone diálogo y estabilidad. Bolivia necesita menos caudillismo y más institucionalidad. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Ubaldo, por favor. Muchas gracias. Solicito, por favor, si el equipo técnico puede poner la evidencia número 4 del equipo de Mamen Saavedra. Del segundo 0 hasta el segundo 10. Compañero, anoche nos hemos reunido virtualmente. Acabado de informarnos, la Central Obrera Boliviana ha declarado huelga general indefinido hasta que el gobierno atienda combustible, que no haya combustible basura. Un aplauso para la COP. Como podemos ver, cada vez que a Evo Morales se le ocurre hablar frente a una cámara y denunciar supuestos hechos injustos del actual gobierno, lo que en realidad causa es una pérdida económica al Estado diariamente de 60 millones de dólares según la Cámara Nacional de Industrias. Entonces la pregunta es al equipo de Evo Morales, ¿cómo justifican que él supuestamente denuncia todos estos hechos, pero a la vez nos causa tanto daño económico y solamente con el poder que él supuestamente tiene de hablar frente a una cámara? Entonces, ¿cómo responden a eso? Muchas gracias. Gracias. Eveluz tiene la palabra. Bueno, volviendo al grupo de Rodrigo Paz, una prueba de las mentiras que dijo fue en el debate presidencial del 2025, ya que él afirmó: yo he construido 9 hospitales. Y bueno, esta frase quizás lo usó para mostrar experiencia en gestión pública, salud, pero después varios medios y verificadores analizaron esta afirmación y concluyeron que era engañosa. Para esta verificación se hizo un requerimiento de información a las Secretarías de Salud e Infraestructura del Gobierno Municipal de Tarija sobre la cantidad de hospitales, centros de salud urbanos y rurales que tiene este municipio, y también se solicitó información sobre los hospitales y centros de salud que fueron entregados en la gestión de Rodrigo Paz 2015-2020. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿eso no constituye manipulación política de la información? Gracias. Luis, por favor. Si podrían poner, por favor, el evidencia número 5 de Evo Morales. Durante 14 años estuvimos del lado correcto de la historia. Cambiamos nuestra querida Bolivia con la nacionalización de nuestros recursos naturales, la refundación con la Asamblea Constituyente y la redistribución de nuestra riqueza. Ahora, unidos nuevamente, garantizaremos la dignidad y la soberanía de nuestra amada patria. ¡Evo! Como podemos ver en este video, Evo Morales es muy querido por muchos de los bolivianos. Si bien muchas veces Evo Morales ha llamado no a la confrontación, pero sí al cambio, a que no nos quedemos cómodamente, porque Evo Morales ha sido uno de los mayores marchistas que ha venido a La Paz, tanto de la Marcha por la Vida, ha enfrentado a gobiernos neoliberales como Gonzalo Sánchez de Lozada o Banzer Suárez, y ha podido hacer que este país se transforme. Pues considero a Evo Morales uno de los mayores pilares para que hoy en día Bolivia pueda haber sido construida en 14 años y destruida en 6. Pues necesitamos ver ese cambio real en cuanto al sindicalismo en Bolivia. Necesitamos ver cómo los sindicatos sí pueden mover este país, pero no para destruir, sino para transformar. Y la Central Obrera es un claro ejemplo de la transformación que puedo hacer.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Silvana, por favor. Sí, quería responder a una de las cuestiones que nos decían que si criticar a Evo Morales significa automáticamente discriminar a los pueblos indígenas y que no representa a todos. En realidad no. Criticar a Evo Morales no significa automáticamente discriminar a los pueblos indígenas, porque en una democracia cualquier líder puede ser cuestionado. Sin embargo, tampoco se puede ignorar que Evo Morales representó históricamente a sectores indígenas, campesinos y rurales que durante muchos años tuvieron poca presencia en el poder político boliviano. Y respecto a que supuestamente no representó a todos los bolivianos, hay que recordar que fue elegido democráticamente varias veces con un apoyo popular muy alto. En el 2005 obtuvo alrededor del 54% de los votos y en el 2014 superó el 60%, algo poco común en la historia política boliviana. Además, muchas de sus políticas no beneficiaron únicamente a un sector específico. Programas como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, la inversión en carreteras y entre otros, y por eso, más que decir que gobernó solo para un grupo, sería más correcto afirmar que tuvo una base social muy fuerte en sectores populares e indígenas, pero con políticas económicas y sociales que también llegaron al resto del país. Sí. Muchas gracias a todos los equipos. Ahora vamos a dar unos minutos para que cada equipo pueda hacer el cierre y conclusión de sus líderes. Así que vamos a empezar con el grupo de Evo Morales, por favor. Ya. Para concluir, creemos que hablar de Evo Morales no es solamente hablar de un presidente, sino de un fenómeno político que marcó profundamente la historia de Bolivia. Más allá de las posturas ideológicas o de las polémicas que puedan existir, es imposible negar que construyó uno de los liderazgos políticos más influyentes y sólidos que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Evo Morales logró conectar con sectores que durante muchos años se sintieron excluidos del poder político, comunidades indígenas, campesinas y sectores rurales. Su liderazgo no nació desde las élites tradicionales, sino desde los movimientos sociales y sindicales, lo que le permitió generar una relación cercana con gran parte de la población boliviana. Además, durante su gobierno se impulsaron políticas y programas sociales que tuvieron impacto nacional. Se promovieron bonos sociales como el bono Juancito Pinto y la renta dignidad y el bono Juana Zurduy, que buscaron apoyar a estudiantes, adultos mayores y madres en situación vulnerable. También hubo una mayor inclusión política y una representación más visible de los pueblos indígenas dentro del Estado. En el aspecto económico, Bolivia atravesó años de crecimiento y también de estabilidad, acompañándonos por la nacionalización de hidrocarburos, medida que permitió incrementar los ingresos del Estado y financiar programas sociales. Esto fortaleció la idea de la soberanía económica y de mayor participación del Estado en beneficio de la población. Pero sobre todo, el liderazgo político de Evo Morales destacó por su capacidad de movilización, comunicación y permanencia. Pocos líderes en Bolivia han logrado mantener durante tantos años una base social tan fuerte y organizada. Su influencia política trascendió partidos y llegó a convertirse en un símbolo de representación para muchos sectores populares. Por eso, nuestro equipo también considera que el liderazgo político de Evo Morales dejó una huella importante en Bolivia, no solo por las decisiones que tomó como presidente, sino por la transformación social y política que generó en millones de personas que por primera vez sintieron que también podían ser parte del poder y de la historia del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, el equipo de Rodrigo Paz. Bueno, nos podemos pasar horas discutiendo quién de siempre ha sido un verdadero líder y quién no. Y la verdad es que aún no se puede hacer una conclusión concreta ni para Paz ni Saavedra, porque sus cargos todavía no han terminado. Pero que definitivamente en su papel de líder, Evo Morales ha demostrado mover a la gente, sí, ha demostrado hacer cierto tipo de acciones también, pero así también ha logrado decepcionar a todos con sus acciones de corrupción, violencia, etcétera, y narcotráfico. Por ahora a Rodrigo le toca enfrentar muchos problemas post-nazismo y creo que todos estamos esperando a que su papel como líder también se termine cerrando de manera correcta. Le doy la palabra a Secretaría. En conclusión, Rodrigo Paz representa un liderazgo democrático, estratégico,
transformacional, moderado, y está basado más que nada en la visión del futuro, la institucionalidad, la modernización. Y a diferencia de liderazgos confrontacionales o populistas, su forma de gobernar se centra en construir el desarrollo sostenible, dialogar y tomar decisiones pensando a largo plazo, incluso cuando esas decisiones generan críticas políticas. Asimismo, su liderazgo demuestra que gobernar no es hacer lo más fácil o lo popular, sino tener la capacidad de asumir responsabilidades, impulsar cambios y proyectar un país hacia un futuro más prometedor. Gracias al grupo y por último el grupo de Mamen Saavedra, por favor. Después de analizar los distintos modelos de liderazgo, creemos que Mamen Saavedra sí representa un liderazgo moderno y funcional para Bolivia. Primero, porque construyó legitimidad desde la ciudadanía y no desde estructuras heredadas o caudalismos políticos. Su crecimiento fue progresivo, fiscalización, concejalía y ahora gestión ejecutiva. Segundo, porque demostró coherencia, ya que hace años dijo que para ser buen alcalde primero debía ser un buen concejal. Y ahí vemos una trayectoria que siguió exactamente ese proceso. Tercero, porque entiende que el liderazgo no es controlar todo bajo una sola cabeza, sino formar equipos, delegar y escuchar a la ciudadanía. Mientras otros modelos terminan dependiendo de una sola figura o de estructuras tradicionales, Mamen representa una transición hacia un liderazgo más cercano, más fiscalizable y más conectado con la realidad diaria de la gente. Y finalmente, porque entendió algo fundamental. Hoy el liderazgo no se mide solo por discursos políticos, sino por capacidad de conectar, fiscalizar y transformar problemas reales en gestión pública. Por eso sostenemos que Mamen Saavedra no representa solamente un cambio generacional, sino también una nueva forma de hacer liderazgo político en Bolivia. Muchas gracias. Con esto concluimos el debate. Agradecemos la participación de todos los equipos y por compartir sus ideas y propuestas. Muchas gracias por su atención.